Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en las profundidades de una de las relaciones más comentadas y cautivadoras del panorama turco, el apasionado, y a menudo tormentoso, romance entre Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Prepárense porque vamos a desgranar cada secreto, cada lucha, y cada momento que ha marcado la historia de esta pareja de estrellas, una historia que sin duda, parece sacada de los mismos guiones que los catapultaron a la fama. Si disfrutan de este tipo de análisis íntimos y el detrás de cámaras del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que estén siempre al tanto de nuestras novedades. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. A Altay Ulusoy, ese actor que nos robó el aliento desde su debut con su carisma arrollador y esa mirada que parece contar mil historias, y Serine Sarıkaya, la encarnación de la belleza exótica y el talento deslumbrante conformaron una de las parejas más mediáticas y seguidas de Turquía. Su historia de amor, que floreció en las vibrantes locaciones de la serie Medcezir, conocida aquí por muchos como El secreto de Serif, fue un auténtico torbellino de momentos para el recuerdo, rumores persistentes, y lo más importante, un espejo fiel de las presiones y desafíos monumentales que enfrentan las celebridades cuando el amor se cruza inexorablemente con la vorágine de la fama. Pero ¿cómo surgió esta conexión tan potente? Medcezir fue, sin lugar a dudas, el escenario perfecto. En la ficción, Altay interpretaba a Yaman, un joven problemático pero de buen corazón, mientras que Serine daba vida a Mira Beylice, una chica privilegiada envuelta en las complejidades de su entorno adinerado. Sus personajes se enamoraron perdidamente, una pareja joven y ardiente cuyas vidas se entrelazaban en un drama repleto de giros argumentales impredecibles y desafíos emocionales. La química en pantalla entre Altay y Serine era, sencillamente, palpable. Era una electricidad que se sentía a través de la pantalla, tan genuina y poderosa que traspasó las barreras de la ficción para convertirse en un romance que cautivaría los corazones de millones en la vida real. Al principio, como suele ser la norma en estos casos, ambos artistas optaron por mantener su relación en un segundo plano, intentando salvaguardar su privacidad en medio del frenesí mediático que los rodeaba. Sin embargo, era prácticamente imposible ocultar la chispa que los unía. Los rumores empezaron a circular como la pólvora, las fotografías robadas, a menudo captadas por paparazzi indiscretos, inundaban las portadas de las revistas, y los fans, bueno, nosotros estábamos absolutamente encantados. Verlos juntos fuera de sus personajes, construyendo algo que parecía tan auténtico y especial, era, para muchos, una fantasía hecha realidad. Fue una época dorada en la que parecían la pareja perfecta, la envidia de muchos, y su amor se proyectaba como algo tan sólido e inquebrantable como los imponentes rascacielos de Estambul. Compartían momentos íntimos, escapadas románticas, y aunque mantenían un perfil discreto, sus miradas y gestos dejaban entrever la profundidad de sus sentimientos. Pero como bien sabemos, la vida de las celebridades está lejos de ser un idílico cuento de hadas sin obstáculos ni adversidades. Y es aquí precisamente donde la narrativa de su relación comienza a teñirse de secretos y luchas internas. Uno de los primeros y más significativos desafíos a los que se enfrentaron fue, sin duda alguna, la constante y asfixiante presión de los medios de comunicación. Cada paso que daban, cada gesto, cada palabra supuestamente intercambiada, era analizado hasta el extremo, y la falta de privacidad empezaba a convertirse en un peso insoportable. Imaginen lo difícil que debe ser cultivar y mantener una relación sana y equilibrada cuando cada detalle de su vida se convierte en objeto de escrutinio público, cada pequeño desacuerdo potencial se magnifica hasta la exageración, y la línea que separa la vida personal de la profesional se difumina hasta desaparecer por completo. A esta presión mediática se sumaban las divergentes trayectorias profesionales que cada uno comenzaba a forjar con paso firme. Altay, por su parte, emprendía un camino hacia proyectos más audaces y con un alcance internacional, destacando su papel en The Protector de Netflix, una serie que lo consolidó en el mercado global. Serine, mientras tanto, seguía escalando posiciones, consolidando su estatus como una de las actrices más cotizadas de Turquía, protagonizando películas y series que la llevaban por caminos artísticos distintos y exigentes. Las agendas de trabajo extremadamente apretadas, los viajes constantes que los mantenían separados durante largos periodos, las largas ausencias, todo este cúmulo de factores pone a prueba incluso a las relaciones más sólidas y profundas. Y por supuesto, no podemos obviar el factor de L. A edad y las diferentes etapas vitales. Ambos eran jóvenes increíblemente ambiciosos, y se encontraban en pleno proceso de descubrimiento y consolidación de su potencial artístico y personal.
Las decisiones cruciales sobre sus carreras, sus aspiraciones más profundas, sus sueños y sus visiones del futuro, todo ello, inevitablemente, puede generar fricciones, malentendidos y desacuerdos. Y luego están los inevitables rumores de infidelidad o celos, tan recurrentes en el glamuroso pero a menudo turbulento mundo del espectáculo. Si bien nunca hubo confirmaciones oficiales contundentes que validaran estas especulaciones, la prensa y el público se nutrieron de ellas de forma constante. En un entorno donde las tentaciones y las oportunidades parecen abundar, y donde las falsas amistades o los intereses ocultos pueden acechar en cada esquina, la confianza mutua se convierte no solo en un pilar fundamental, sino también en uno de los puntos más vulnerables de cualquier relación. Los celos, esa emoción humana tan inherente y compleja, pueden verse magnificados exponencialmente por la atención constante de miles de admiradores y la exposición pública omnipresente. Hubo un momento clave en su relación, un punto de inflexión, y es ahí donde las cosas empezaron a enfriarse, o al menos, eso era lo que la prensa se apresuraba a rumorear. Se hablaba de diferencias irreconciliables que los separaban, de objetivos de vida radicalmente distintos que ya no se alineaban, o simplemente de la triste y dura realidad de que el amor, a veces, simplemente se agota. La separación, cuando finalmente se hizo oficial y fue comunicada al público, fue un duro golpe para muchos de sus fervientes seguidores. De repente la pareja que hasta entonces parecía inquebrantable, que proyectaba una imagen de unidad y fortaleza, se desmoronaba, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta, un vacío en las portadas de las revistas y una sensación de melancolía colectiva. Pero, ¿qué secretos guardaba realmente esta intensa relación? Es muy probable que nunca lleguemos a conocer la verdad completa y absoluta. Las declaraciones públicas de Aatai y Serena siempre fueron medidas y cuidadosas, intentando mantener un aura de respeto mutuo y madurez ante la opinión pública. Sin embargo, es precisamente en esas verdades a medias, en esas evasivas diplomáticas, donde la imaginación del público tiende a volar sin control. Podríamos especular sobre innumerables factores, presiones familiares que ejercieron su influencia, las agendas y estrategias de sus respectivos equipos de trabajo que priorizaban las carreras individuales, o las propias inseguridades y vulnerabilidades que inevitablemente surgen al estar constantemente bajo el implacable escrutinio de los focos. La lucha de Aatai y Serena no fue simplemente una batalla contra los implacables paparazzi o contra las constantes especulaciones de la prensa. Fue quizás una lucha interna mucho más profunda y significativa, la lucha por encontrar un delicado equilibrio entre sus vidas personales y sus exigentes y absorbentes carreras profesionales. Fue la lucha titánica por mantener viva la llama del amor y la pasión en medio de la tormenta mediática que los azotaba sin tregua. Fue la lucha por definir quiénes eran como individuos, más allá de ser percibidos como la pareja de moda, o la sensación del momento. Y en esa ardua lucha es innegable que ambos aprendieron lecciones valiosas, tanto en el terreno del amor como en su crecimiento personal y profesional. Tras su dolorosa pero necesaria ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas, consolidando aún más sus exitosas carreras. Aatai ha continuado explorando proyectos ambiciosos y desafiantes, demostrando una versatilidad actoral encomiable y un compromiso inquebrantable con su arte. Serena, por su parte, se ha reinventado en cada nuevo papel, mostrando una evolución artística impresionante y una fuerza interpretativa que no deja de sorprendernos. Y aunque sus caminos personales se separaron, la huella imborrable que dejaron como pareja en el imaginario colectivo de sus fans sigue resonando con fuerza. ¿Qué nos enseña la historia de amor de Aatai Ulusoy y Serena Sarkaya? Nos recuerda de manera contundente que las relaciones, incluso aquellas que parecen sacadas directamente de un cuento de hadas moderno, están inexorablemente sujetas a las complejidades y los desafíos de la vida real. Nos subraya la importancia vital de la privacidad, la necesidad imperiosa de una comunicación abierta y honesta, y la urgencia de encontrar un equilibrio saludable entre nuestras ambiciones personales, nuestros sueños y nuestras relaciones sentimentales. Y sobre todo nos confirma que a pesar de los secretos ocultos, las luchas internas y las presiones externas, el amor puede dejar marcas imborrables en nuestras vidas, incluso cuando, lamentablemente, llega a su fin. En resumen, hemos recorrido juntos el fascinante inicio de su romance en el set de Medcezir, la intensidad palpable de su relación, los duros desafíos impuestos por la fama y la implacable presión mediática, los innumerables rumores y especulaciones que los rodearon, y su eventual y muy comentada separación. Hemos intentado, en la medida de lo posible, vislumbrar los secretos y las luchas que moldearon su historia, reconociendo siempre que la verdad completa y absoluta rara vez se conoce y se divulga públicamente.
Al final del día, su relación se convirtió en un capítulo fundamental y formativo en sus vidas, influyendo de manera significativa en su crecimiento personal y profesional. Muchas gracias por acompañarnos en este emotivo recorrido por el amor, los éxitos y los desafíos de Aatay Ulusoy y Serine Isarcaya. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones y este análisis con todos ustedes. Nos encantaría enormemente saber qué piensan ustedes sobre esta icónica pareja, cuáles son sus momentos favoritos de su relación o qué conclusiones personales sacan de su compleja historia. Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir juntos. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como nosotros creándolo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Hasta la próxima aventura televisiva.